Votar es creer, saber que en nuestra democracia todas las voces cuentan. Vote para seguir fortaleciendo nuestra paz y nuestra libertad de elegir. Ejerza su derecho, ese poder que nace de su voz y transforma a nuestro país. Este 1 de febrero el poder está en sus manos. Votar es crear, cuidar, elegir. Crean el poder de su voto. Tribunal Supremo de Elecciones. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Bien, buenas tardes. Hoy es 28 de noviembre, viernes 28 de noviembre, como que me agarró por sorpresa estar aquí a las 5 siempre, pese que es siempre, pues me agarró por sorpresa. Pero todo esto quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por el 89.1 FM de cadena radial costarricense y también estamos en streaming en distintas plataformas. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia y en controles el talento técnico de David Guerrero. Bien, como siempre vamos a tener informaciones variadas del mundo, en breves globales, pero también vamos a tener una conversación interesante con Gonzalo Monroy, es experto en hidrocarburos y vamos a ver qué está pasando con la polémica del petróleo ruso, las sanciones, en fin, todo lo que está alrededor también de las alzas y la volatilidad quizás en ocasiones de los precios del petróleo. Bueno, vamos a conversar de eso con Gonzalo Monroy y al finalizar la columna de bienestar alternativo con Mafa Moya. Así que vamos de una vez a las informaciones en Estados Unidos. Bueno, hemos seguido de cerca la novela de Suiza y Estados Unidos, pues entre ambos países cerraron un marco comercial que rebaja los aranceles de Washington a productos suizos del 39 al 15%. Recuerdan que la primera nota que vimos sobre este tema era el tema de las navajillas suizas, aquellas tan famosas de Swiss Army, y que, bueno, estaban como en riesgo un poco, ¿no?, por esos aranceles de casi 40%. Ahora van a tener aranceles del 15% y pues ya es un poco más manejable aparentemente. Bueno, pues todo esto a cambio de que empresas suizas inviertan $200 mil millones en territorio estadounidense hasta el 2028. Bueno, esto lo divulgó el departamento, fuentes del Departamento de Comercio. Dicen que el Departamento de Comercio llegó a pedir que parte de esa inversión quedara a su discreción. Pero Berna se negó, la capital suiza se negó a entregar ese control directo. Bueno, parece que no sé si hay acuerdo todavía, porque evidentemente no están tan claros en qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no. Pues es un marco general de acuerdo, así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. También en Estados Unidos la inflación golpea el bolsillo navideño. Casi 80% de las personas en Estados Unidos percibe que todo está más caro este año y 4 de cada 10 personas planea gastar menos en las compras de fin de año. Entre quienes ajustan el presupuesto, 60% recorta principalmente los regalos para otras personas y muchos también piensan salir menos a comer o evitar compras grandes. Aún así, el 82% dice que igual hará compras navideñas, pero la mayoría fuera del fin de semana de Acción de Gracias. Este fin de semana, pues.
El recorte viene sobre todo en los más jóvenes. Una encuesta de CNBC muestra que 24% de la generación Z, de los millennials, o sea, generación Z y los millennials, usa herramientas de presupuesto, frente a solo 12% de la generación X y 10% de los baby boomers. Un 24% de los Gen Z, de la generación Z, planea hacer regalos a mano para ahorrar, casi el doble que entre la generación X y los boomers, 13%. La idea es seguir regalando, pero con más creatividad y menos gasto, dicen en la encuesta. Bueno, la generación Z son los nacidos, digámoslo en mal y pronto, del 2000 al 2020. La generación millennials son los nacidos más o menos entre el 80 y el 2000. La generación X son los nacidos entre los 60 y 80, y los baby boomers, los nacidos entre los 40 y los 60 del siglo anterior. Bien, y el café tampoco se salva en Estados Unidos. En supermercados de ese país, el café tostado cuesta hoy alrededor de 41% más que hace un año, al pasar de 6,47 a 9,14 dólares la libra. Un consumidor en Indiana mostró en redes cómo su tarro de café Maxwell House llegó a 21,44 dólares en menos de un año. En cafeterías el precio promedio de una taza subió de 3,46 a 3,57 dólares, un aumento quizás más discreto, pero igualmente visible para quienes compran a diario. Bueno, se ha debatido mucho sobre el precio del café por los aranceles, justamente, no solo por lo que podría ser el alza normal, la inflación y demás, sino porque los aranceles hacen que suban los precios de las importaciones, por ejemplo, Colombia, Brasil, Vietnam, que es un gran exportador de café. Vámonos a Asia, porque en Vietnam, justamente, las empresas chinas Huawei y ZTE cerraron este año varios contratos para suministrar equipos de red 5G, los chinos, por montos que superan los 40 millones de dólares en antenas y otros componentes. Hasta hace poco, Hanoi, la capital de Vietnam, evitaba tecnología china en infraestructuras sensibles, pero el enfriamiento con Washington por nuevos aranceles a productos vietnamitas abrió la puerta a más acuerdos con Beijing. Y en China también la actividad manufacturera estaría a punto de encadenar su octavo mes en contracción. Un sondeo de Reuters anticipa que el índice oficial de gestores de compras, el PMI, subiría apenas 49,2 puntos subiría a 49,2 desde 49, o sea, 0,2 puntos apenas, lejos del umbral de 50 puntos que separa expansión de caída en ese índice. El dato refleja la dificultad para sostener la recuperación post-COVID en medio de la guerra comercial con Estados Unidos, la crisis inmobiliaria y el alto endeudamiento local. Bueno, y relacionado también con Asia, pero desde la Casa Blanca se anuncia que se dice que se negocia con Taiwán un acuerdo para que empresas como TSMC, el mayor fabricante mundial de microchips por encargo, aumenten sus inversiones en plantas de alta tecnología en Estados Unidos y formen trabajadores estadounidenses. A cambio, Taipei podría buscar reducir el arancel general de 20% que hoy pagan sus exportaciones a Estados Unidos, aunque los semiconductores ya están exentos, mientras Washington impulsa su propia capacidad productiva. Bueno, sin duda hay siguen los movimientos alrededor de los aranceles y alrededor de las negociaciones a partir de ellos. Una gran herramienta de negociación finalmente fueron los aranceles, además de recaudación para el gobierno de Donald Trump. Vámonos a Europa,
porque allí la Comisión Europea presentará la próxima semana un plan para reducir la fuerte dependencia del bloque de China en materias primas críticas, clave para autos eléctricos, energías limpias y semiconductores. En Bruselas reconocen que Europa llega tarde a un mundo con más aranceles y menos comercio basado en reglas, justo cuando Beijing amenaza con nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras hacia Occidente. Recuerden que China es quien tiene prácticamente todo el mercado de esos minerales llamados tierras raras. Y bueno, si China aplica restricciones a la exportación, alguien se quedará sin ese material clave para las industrias en auge. En Francia, la economía creció 0,5% en el tercer trimestre, según informó la Oficina Estadística. Esto va en línea con lo que ya estaba previsto. Las exportaciones saltaron 3,2% gracias al auge en ventas de material de transporte, mientras el consumo de los hogares avanzó apenas 0,1%, con más gasto en energía y servicios que compensó la caída en alimentos. Eso en Francia. Y bueno, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, volvió al Kremlin para reunirse con Vladimir Putin y negociar más suministro de petróleo y gas ruso. Recuerden que hay elecciones pronto en Hungría y que, Orbán defendió que la energía rusa sigue siendo la base del abastecimiento de Hungría y que no ha renunciado a ninguna área de cooperación pese a las presiones externas, dijo Orbán, lo que inquieta a sus socios de la Unión Europea y de la OTAN. Pues ahí está Hungría. Y una nota curiosa, puesto que en España el Barcelona, el Club de Fútbol Barcelona, anunció un acuerdo de patrocinio de 3 años con la startup cripto Zero Knowledge, Cero Conocimiento, se llama Cero Conocimiento Proof, Zero Knowledge Proof, enfocada en tecnología blockchain con inteligencia artificial, pero tuvo que salir a aclarar el alcance de ese negocio, porque se considera como un poco raro que un club mundialmente famoso haga un acuerdo con una startup de criptoactivos, de blockchain. ZKP, Zero Knowledge Proof, lanzó una subasta de 200 millones de tokens ligados a su proyecto y el club avisó que no tiene relación con esa emisión ni usa la tecnología asociada. Medios financieros señalan que la empresa, que dice haber recibido $100 millones de financiación, ofrece pocos datos sobre quién la dirige o de dónde viene ese dinero. Entonces lo que le achacan a Barcelona es hacer un acuerdo de patrocinio con una empresa que no tiene, que tiene, digamos, opacidad respecto a su gobernanza, respecto a estos elementos que normalmente las empresas de ese tamaño tienen que mostrar abiertamente, especialmente si cotizan en bolsa, por supuesto, pero pues para acuerdos tan importantes como estos se considera que se hagan de forma más transparente. Aquí también otro de los puntos es que el modelo de negocio de esta startup habla de la utilización de la tecnología blockchain y del mundo cripto, de criptomonedas. Entonces, bueno, eso quizás asusta a algunas personas. Vamos a ver qué pasa con ese acuerdo, se lleva adelante o no, pues hablaremos de él la semana que viene en cualquier momento. Venimos a América Latina porque el diario estadounidense New York Times reveló que el presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con Nicolás Maduro y mencionó la posibilidad de una reunión entre ambos en Estados Unidos, algo sin precedentes. En los últimos años ningún presidente venezolano se ha reunido con uno estadounidense. Por ahora no hay planes formales para ese encuentro que se conoce mientras Washington mantiene un discurso duro contra Caracas, pues acusa
a el gobierno de Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. Acusación, obviamente, que el gobierno de Venezuela niega. Pues ahí están seguramente las conversaciones. Bueno, ya se sabe que hubo una llamada telefónica entre ambos presidentes, pero no se ha develado todavía cómo sería la continuidad de esa conversación, ni siquiera, por supuesto, mucho menos sobre hasta dónde llegarían conversando y negociando. En México, las exportaciones marcaron récord en octubre. Las exportaciones mexicanas marcaron récord en octubre al sumar 60.000 millones de dólares, casi 10.000 millones más que en septiembre. El salto se explica casi por completo por las manufactureras no automotrices, que aumentaron en 8.500 millones hasta llegar a 45.522 millones de dólares, su mayor nivel histórico. En términos anuales, las ventas externas crecieron 14%, las manufactureras subieron 17,4%, aunque las del sector automotriz cayeron 14%. Es decir, el sector automotriz bajando mientras los demás pues subiendo, termina con un alza, con una exportación récord en octubre en México. Y también en México se reabre el debate sobre el fracking. ¿Recuerdan esta técnica de fractura hidráulica para extraer hidrocarburos en yacimientos no convencionales, que ha sido muy criticada, obviamente? El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, recuerden que en México es una federación de estados y por lo tanto los estados tienen ciertas legislaciones propias, ¿no? Entonces tienen su gobierno, su gobernador y su gobierno propio y su legislación propia también. El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, que está al norte, vecino con Estados Unidos, Walter Julián Ángel Jiménez, recordó que el fracking no está prohibido por ley y que su ausencia responde más a decisiones políticas y prejuicios que a un veto legal. Eso dijo el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, allá en su estado, al norte de México. Ese estado busca discutir el tema desde la seguridad energética y un enfoque técnico, según expuso en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025. Bueno, vamos a ver qué pasa con esas decisiones. En el mercado petrolero, vamos a hablar de estos temas en unos minutos, pero el mercado petrolero, el Brent, para entrega en enero cayó 0,22% hasta $63,20 el barril, mientras el West Texas Intermediate, la referencia estadounidense del petróleo, perdió 0,17 y cerró en $58,55 el barril. Los operadores siguen de cerca la reunión del grupo OPEP Plus, la Organización de Países Exportadoras de Petróleo, y sus aliados, en medio del escepticismo sobre un avance real en las negociaciones ligadas al conflicto en Ucrania. Obviamente esta nota surge a partir de que no se está avanzando en la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, por lo menos en corto plazo. Bien, ahí lo tiene usted, diría Alberto. Bueno, hoy es Black Friday, ¿no? Pero ustedes han hecho estas filas enormes hoy desde las 3, 4, 5 de la mañana para ir a comprar algo. Bueno, durante décadas el Black Friday fue una estampida coreografiada, una estampida pero masiva. Colas desde la madrugada, ofertas irrepetibles en el día y pasillos convertidos en campos de batalla. ¿Ustedes recuerdan esas imágenes hace como 10, 15 años de la gente llevándose televisores y desde la casa normalmente? Y eso se ve en los datos. Por 6 años seguidos, más gente compró online que en tiendas. El tráfico físico está estancado y la generación millennials y la generación X, es decir, la gente que tiene entre 40 y 60 años,
planea gastar menos en este día que hace apenas 2 temporadas. En paralelo, el gasto total de Turkey 5, de Thanksgiving a Cyber Monday, cayó casi 13% entre 2019 y 2024 y seguirá bajando este año. Habrá que ver los números que arroje esta semana. Detrás de esta caída hay una historia un poco más larga quizás. En los 80, preparar el Black Friday era una ingeniería milimétrica. Negociar descuentos enormes con proveedores, guardar el secreto, elegir un producto estrella y calcular inventarios para atraer multitudes sin desbordar. Pero cuanto más éxito tenía, más lo extendieron. Primero abriendo más temprano, luego abriendo también en Thanksgiving, que es el día anterior, y al final convirtiendo en una temporada entera de noviembre entero. Para sostener la adrenalina, lo diluyeron. Ya no había unos pocos doorbusters, sino rebajas en todos los departamentos y durante semanas. Con el tiempo, el cambio tecnológico terminó de mover la frontera. La pandemia aceleró la migración al online. Además, se redujo la necesidad de espectáculos presenciales y volvió más cómoda la compra distribuida. Además, para muchos hogares es mejor repartir gastos entre 2 quincenas y para los comercios más fácil contratar y entrenar personal si las promociones duran más que un solo día. En una economía más ajustada, donde los precios suben por aranceles y la competencia obliga a descontar, ese equilibrio se volvió un poco más frágil. Así que las grandes marcas seguirán ofreciendo algunos golpes de efecto, pero cada vez más moderados. Y así el Black Friday, que alguna vez condensó en un solo día de horario de atención al público toda la promesa del consumo moderno, pues se transformó en un largo noviembre de promociones, sin la euforia de antes, sin el mito de la mejor oferta del año, pero todavía capaz de mover millones. Solo que quizás, pues, de otras maneras. Bien, y hoy vamos a tener algunos datos que conviene tener hacia el fin de semana, datos bursátiles, datos de economía. Los futuros del Standard & Poor's 500, ¿se acuerdan de qué eran los futuros, verdad? Es lo que se dice que una acción o un determinado activo va a valer en determinado tiempo, ¿no? Entonces uno lo compra a un precio y pues si sube más, ahí tiene su ganancia, ¿no? Los futuros del Standard & Poor's 500 arrancan positivos tras el feriado de ayer de Thanksgiving. Wall Street cerró hoy a la 1 de la tarde del este y se espera un día de poco volumen. La Chicago Mercantile Exchange tuvo una interrupción que afectó futuros también, afectó divisas y opciones debido a un problema de enfriamiento en un centro de datos Cyrus One. Black Friday pone a prueba al consumidor, comienza formalmente la temporada de compras que en realidad comenzó en todo noviembre. Y pues el día de hoy será un termómetro clave para medir la demanda del último trimestre, es decir, de la temporada alta del retail, de las ventas. El desempeño en tiendas como TJX, Nike y Home Depot será seguido de cerca. Vamos a ver si el lunes tenemos un balance de cómo se ha comportado esta temporada de noviembre en el consumidor. Los grandes minoristas abren en verde. Antes de la apertura de hoy, Best Buy subía 0,4% y Target avanzaba 0,3%. Walmart y Dillard mostraban leves ganancias también. ¿Qué más? India sorprende al alza con su Producto Interno Bruto. La economía creció 8,2% en el tercer trimestre, por encima del 7,8% previo y del 7,3% esperado por analistas. Una señal de fuerte dinamismo en Asia. Ya le veníamos diciendo que en India está dinámica la economía y que va avanzando. Alibaba lanza lentes inteligentes con inteligencia artificial. Los nuevos modelos Quark All Glasses
ya están a la venta, con precios de hasta 3.700, a ver, bueno, traduzcamos eso, unos 536, unos $500, estos lentes de inteligencia artificial. Es la respuesta de Alibaba a las Meta Ray-Ban Display de otras marcas. Las operaciones corporativas crecieron más de 40% este año en Estados Unidos por fusiones y adquisiciones. Según los analistas, fueron impulsados por una postura más flexible del gobierno de Trump en materia antimonopolio. No sorprende, ¿no? Esto favorece, por ejemplo, a bancos como Goldman Sachs, que tiene una división de fusiones y adquisiciones de importante nivel. Google recupera terreno en la carrera de la IA. Esto también lo hemos venido conversando. Alphabet volvió a entusiasmar al mercado con el modelo Gemini 3. El chip Ironwood. Esto llevando su acción a máximos históricos, la acción de Alphabet. Aún así, expertos advierten que su ventaja frente a competidores sigue siendo estrecha. Es decir, que están cabeza a cabeza las competencias de los chips para inteligencia artificial en el mundo. Vamos a la nota que les prometí ayer y que al final no la desarrollamos. Esta idea de que un estudio del Massachusetts Institute for Technology concluye que la inteligencia artificial ya está en condiciones de realizar tareas equivalentes al 11,7% de la fuerza laboral estadounidense. Es decir, que la inteligencia artificial podría hacer lo que poco más del 10% de los trabajadores están haciendo. El análisis utiliza el Iceberg Index, que es un simulador desarrollado por el MIT y el Laboratorio Nacional Oak Ridge, que crea un gemelo digital del mercado laboral. Es decir, como que se emula todo el mercado laboral de Estados Unidos en un procesador digital, y este modela 151 millones de trabajadores con 32.000 habilidades, 923 ocupaciones y en 3.000 condados de Estados Unidos, calculando dónde la IA puede asumir tareas hoy mismo. Ojo los datos, 151 millones de trabajadores, 32.000 habilidades que tienen esos 151 millones y 923 ocupaciones en las que se usan las 32.000 habilidades que tienen los 151 millones de trabajadores. Bueno, el hallazgo principal es que los cambios visibles en sectores tecnológicos representan solo el 2,2% de la exposición salarial. El grueso del impacto está en funciones rutinarias de recursos humanos, logística, finanzas y administración. El índice que utiliza el MIT no predice despidos como tal, sino que ofrece una radiografía, es decir, muestra una radiografía de capacidades actuales para que gobiernos, empresas prueben escenarios antes de invertir en reconversión laboral. Tennessee, Carolina del Norte y Utah participaron validando el modelo y usando los resultados para sus planes estatales. Por ejemplo, Tennessee incluso citó el Iceberg Index en su AI Workforce Action Plan, el plan de acción sobre inteligencia artificial. Para líderes como la senadora Deandra Salvador, el valor del modelo es su nivel de detalle. Permite ver por condado o bloque censal qué habilidades son vulnerables y cómo eso podría afectar empleo y Producto Interno Bruto. Muy interesante porque el estudio también desarma un mito. Los riesgos no están concentrados en los hubs tecnológicos. Los 50 estados, incluidos los rurales, muestran exposición a esta situación. Por eso el equipo creó una plataforma interactiva que permite a los estados experimentar con políticas, desde redirigir presupuestos de capacitación hasta simular cómo la adopción tecnológica mueve el empleo local. Interesante cómo el MIT trata entonces de prever situaciones y los estados pueden entonces tomar decisiones con conocimiento de causa. Muchos sectores clave como salud, energía, manufactura aún dependen del trabajo físico, lo que mitiga riesgos inmediatos, pero abre la puerta a robots colaborativos y asistentes de inteligencia artificial. Iceberg, el índice, advierte los investigadores,
no es un pronóstico, sino un simulador para anticiparse. Te da inteligencia para tomar decisiones, porque el impacto ya está en marcha y la preparación marcará la diferencia. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos ya con la entrevista de esta tarde. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. ¿Qué tal? Gracias por continuar en sintonía. Ya a la vuelta de la pausa no me agarró desprevenido. Bien, vamos a la entrevista de hoy porque hemos visto cómo el tema del petróleo acapara titulares permanentemente, a veces al alza, a veces a la baja. Hoy hablábamos de los precios del petróleo, ya lo informábamos, pero también alrededor de muchos de de las sanciones alrededor, por ejemplo, de Rusia, que algunos países pues no están acatando, ¿no? Y para eso tenemos a Gonzalo Monroy, consultor con muchos años de experiencia en el sector energético y de hidrocarburos. Algunas áreas de su especialización son regulación, legislación, logística, desarrollo y operación de proyectos, así como análisis económico y de riesgos. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto tenerte en el programa. Fernando, muy buenas tardes, qué gusto platicar contigo. Bien, qué gusto que nos regales unos minutos para entender un poco en profundidad este tema de cómo influye el petróleo en el mundo, que quizás antes era más que ahora o sigue siendo tan vital. ¿Qué decís? Pues mira, yo te diría de que el mundo que conocemos y el futuro, probablemente los siguientes 50 a 70, 80 años, está corriendo totalmente en el petróleo. El petróleo siempre hay que pensarlo no solamente como la gasolina, el diésel, la nafta, sino como una variedad de productos, desde las llantas que tienen nuestros automóviles, el maquillaje que usan las mujeres, las ropas de vestir que tenemos, vacunas, obviamente todo el mundo de plásticos que soporta la transición energética son derivados del petróleo. Si bien su utilización va a empezar a bajar en algunas décadas, pues simplemente tienen asegurado su lugar por esta disponibilidad de amplísimos recursos. Claro, por ahí a veces pensamos en un cambio tecnológico, pero seguimos realmente utilizando permanentemente todo lo que está alrededor del petróleo y principalmente, bueno, en el transporte público y privado, pues tampoco nos sacudimos el petróleo así nomás, ¿no? No, totalmente. Aquí hay que entender de que a pesar de los muchísimos avances que ha habido en los autos eléctricos, los autos híbridos, la gran mayoría todavía de autos son de combustión interna. Ya que hay que entender una parte muy importante, Fernando, es el gran avance que estamos viendo en la parte de automóviles ligeros. Justamente este avance de autos eléctricos. Sin embargo, en la parte del diésel, lo que es transporte pesado, llámese buques, llámese camiones, tractocamiones, obviamente los aviones, todavía estamos lejos de tener una disponibilidad eléctrica o de otros combustibles que podamos sustituirlos en el corto y mediano plazo. Sí, sigue siendo sin duda protagonismo. Hablaba en alguna de las noticias al inicio que caen 0,22% o 0,17% algunos de los precios
del petróleo y que muchos de los operadores están esperando de cerca la reunión del grupo de la OPEP Plus, y que todo esto se está moviendo un poquito con escepticismo porque no se soluciona el conflicto de Ucrania, ¿no? No, efectivamente, de aquí a pesar de que hay algunas propuestas, la que ha hecho el presidente Trump junto con Rusia, así como también la propuesta que ha hecho la Unión Europea y también Ucrania, ambas no parecen que vayan a ser aceptadas por la contraparte, así que muy probablemente veamos un impasse, una siguiente ronda de negociaciones, veremos muchas frustraciones en todos los campos, en la parte europea, de Ucrania, de Rusia, obviamente de Estados Unidos, y simplemente veremos que esto no se está solucionando en el corto plazo. Quizá logremos ver algún tipo de sanciones como las que ya están ocurriendo a las empresas estatales rusas, pero obviamente esto no está cortando todo el flujo de dinero que recibe todavía Vladimir Putin. Exacto, a eso iba un poco, porque las guerras todas van a incidir siempre en el petróleo. Cualquier movimiento en Medio Oriente incide incluso en los transportes, cualquier situación anormal del mundo, aunque a veces parece que las guerras son más normales que anormales, pero vamos a dejar eso de lado. Cualquier situación anormal del mundo va a incidir siempre en el petróleo, pero en el caso de un conflicto donde Rusia es protagonista con su invasión a Ucrania y que sigue en esta guerra, va también a resultar en sanciones que algunos aceptan y otros no. Absolutamente, aquí hay que entender, por ejemplo, que esta guerra se ha prolongado por muchas razones, pero la principal es que el dinero que sigue entrando todavía a las arcas rusas ha sido el motor de esta guerra. Hay que entender de que Rusia es de los más grandes productores de petróleo, pero también de gas natural. Un gas natural que se ha vuelto ahora sí un arma geopolítica que utilizó el Kremlin contra Europa principalmente. Hay que entender de que incluso gran parte de lo que está ocurriendo tan solo esta semana, cuando drones ucranianos pues hicieron estallar ya 2 refinerías de Rusia y con eso tratar de detener un poco el avance de la potencia invasora. Hemos escuchado noticias de varios países que dicen de todas maneras utilizar petróleo ruso, pues a pesar de las sanciones que están impuestas todas unilateralmente desde otros países, ¿no? Pero China tiene en parte, o por lo menos algunas empresas chinas, ¿verdad? Y ahora hablábamos de Hungría también y hasta Venezuela. Es correcto, es correcto. Algunas, fíjate, esto es interesante, Fernando, porque aquí hay un tercera variante o un tercer aspecto que tiene que ver con la seguridad energética. Como mencioné hace un segundo, el gas natural ha vuelto justamente un arma en contra de Europa que fundamentó en el acceso del gas barato ruso, fundamentó la manufactura principalmente de Alemania y de la parte occidental de Europa. Sin embargo, de lo que estamos viendo hoy en empresas como China, la India que está comprando este petróleo con altísimos descuentos de los Urales, el marcador del petróleo ruso. Y ahí es donde estamos viendo todavía este comercio bastante significativo. Bueno, y si bien las sanciones sacan del mercado a grandes compradores como podría ser Japón, Corea, por parte del gas natural ruso, obviamente encontrará otros mercados, sí, con un descuento muchísimo más importante, dado que no hay otra forma de poderlo sustituir. Claro, y Rusia está obligado a esos descuentos y a esa búsqueda de mercados para pues no quedarse sin parte importante de sus ingresos, ¿no? Absolutamente, y aquí hay que entenderlo de que es justamente esta maquinaria de guerra ha sido alimentada con este tema de energía rusa que ha logrado llegar a diferentes partes del mundo. Es muy importante incluso mencionar en esa parte, Fer, con respecto a esta inversión que hace la empresa rusa Rosneft en Venezuela. Y la realidad es de que hoy están enfrentando esas sanciones en muchas partes del mundo. Ya están conocidas en las últimas 2, 3 semanas que gran parte de los activos de Lukoil y de Rosneft, las dos empresas que tienen esas sanciones, que están tratando de deshacerse de algunos activos antes de que se queden totalmente congelados por las sanciones que está aplicando Europa y también los Estados Unidos. Si bien aquí hay que ponerlo en términos de las prioridades, Venezuela está muy, pero muy, pero muy abajo de las prioridades de esta compañía.
Sin embargo, se dice que Rusia va a seguir teniendo presencia en Venezuela. Las petroleras rusas pues van a seguir teniendo presencia en Venezuela, y se anunció incluso que podrían estar por lo menos hasta 2041 en control de campos petroleros venezolanos. Sí, efectivamente es posible, pero hay que entender incluso el nivel de desarrollo de estos campos. Y son campos que, salvo uno que está en producción, los otros todavía están en una etapa exploratoria. Quizá veremos alguna inversión mínima, te estoy hablando de algunos cuantos millones de dólares, pero no vamos a ver un desarrollo puntual o que vaya a ser literalmente digno de las noticias por el lado de Venezuela. Una Venezuela que por su parte también está siendo a falta de mejor palabra, acosada por parte de los Estados Unidos, que tiene portaaviones, que tiene una serie de bombardeos a diferentes navíos venezolanos. Obviamente no se ve un desarrollo importante ni tampoco sostenido. Ahora, y eso va a cambiar todo, bueno, dependiendo qué pase ahí en negociaciones, en el futuro del gobierno de Maduro, o sea, todo eso también está un poco en veremos, ¿no? Absolutamente. Aquí tendremos que ver incluso y siguiendo incluso las proyecciones de algunas casas de apuestas internacionales, ahora que se puede apostar en prácticamente cualquier evento del mundo, si acaso el presidente Maduro llegara siquiera a Navidad. Claro, bueno, eso está ahí en proceso, en desarrollo. Gonzalo, no estaba en lo que íbamos a conversar, pero había una noticia sobre el fracking en Tamaulipas. ¿Los estados en México tienen autonomía como para utilizar ese tipo de tecnología según se acomoden, según lo decidan en los estados? Y también hay todo un debate sobre si Colombia debería entrar o no a utilizar fracking. Claro que sí, mira, esa parte para mí es muy interesante. Tamaulipas es uno de los estados del norte de México y buena parte de la geología que vemos en el sur de Texas se extiende precisamente a este Claro. estado. Y el potencial geológico es bastante bueno, es bastante significativo. Pero como muy bien haces tu pregunta, la facultad, la exclusividad de estas decisiones cae en el gobierno federal. Los estados no pueden hacer o tomar iniciativa propia en este respecto. Pueden apoyar siempre y cuando ya haya una iniciativa o un proyecto federal, pero de esa manera está, parece ser, todavía en este momento congelado. Lo que En decía, el lado, ajá, no te iba a decir que en el lado contrario, Colombia es una historia totalmente diferente. La empresa Ecopetrol hace algunos, ya estamos hablando de casi 10 años, se asoció en Estados Unidos con el mayor productor independiente, con Occidental Petroleum, con Oxy, y con ellos empezó a aprender, a tomar literalmente sus primeros pasos, sus primeros cursos en este tipo de técnicas cada día más sofisticadas, cada día más complejas. Es muy interesante porque este knowledge, este know-how que tuvieron en los Estados Unidos, bien podría trasladarse a Colombia y poder hacerlo. Sin embargo, también es de todos conocimiento que el presidente Gustavo Petro ha sido un ferviente opositor a ese tipo de técnicas, lo cual, de una manera un poco contraintuitiva, ha redundado en que la vulnerabilidad de Colombia a efectos internacionales, incluso también a las importaciones, cada día sea más pronunciada. y lo mismo estará pasando con Claudia Sheinbaum y una decisión del gobierno federal de México respecto al fracking, aunque el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas dijo que no había una ley al respecto, sino que eran más decisiones políticas del momento. Absolutamente, esa es una parte muy interesante, porque apenas hace 2 años aproximadamente, el presidente López Obrador, el exmandatario, el antecesor de Claudia Sheinbaum, había dicho que se oponía a ese tipo de prácticas, pero en realidad nunca se mandó una iniciativa de ley, no hubo una regulación, toda la legislación disponible actual, vigente, pues todavía le permite hacer esto. Sin embargo, ahorita sabiendo que todos los esfuerzos de desarrollo pasan por la petrolera estatal, por Petróleos Mexicanos, y esta ha dicho que no está en su interés poderlo desarrollar en este momento. Es muy importante hacer incluso en esta parte una pequeña pausa, Fernando, por una razón. Y es que Petróleos Mexicanos no tiene, a diferencia de Ecopetrol, este conocimiento, esta experiencia para desarrollar este tipo de pozos. A pesar de que Pemex ya va a cumplir casi 80 años de existencia, jamás ha desarrollado un pozo de esas dimensiones, de esas características, mucho menos con todo el nivel de pérdidas que ha venido exhibiendo los últimos años.
Claro, estaría complicado que de repente de la noche a la mañana pueda involucrarse en un tipo de tecnología que no maneja, salvo que hubiese algún tipo de alianza público-privada con empresas pues estadounidenses. Me imagino que son las que tienen algún tipo de conocimiento al respecto, además de lo que comentaste de Colombia. Sí, absolutamente. Y esa parte es muy interesante que lo mencionas, Fernando, porque en muchas partes del mundo existen los recursos no convencionales que podrían ser susceptibles de ser explotados. Sin embargo, el combinar una serie de políticas públicas, un ecosistema de empresas de servicios, de proveedores, obviamente de este espíritu emprendedor, pues solamente vemos dos casos de éxito en el mundo. Obviamente los Estados Unidos y la formación de Vaca Muerta en la parte de Argentina, en la parte de Río Negro. Se ha intentado en China y no ha funcionado, se ha intentado en África y no ha funcionado. Ya veremos si México logra establecer y poner las condiciones para atraer esta inversión, para poderlo hacer rentable, y ya veremos justamente si es una cosa que puede ser eventualmente ejecutada en los siguientes años. Pero fue muy polémico incluso en Estados Unidos. Está difícil que, bueno, por lo menos por ahora, no se sabe qué signos políticos van a cambiar o no cambiar, pero en México y Colombia pues no parecería que hay clima político para el fracking, ¿no? Fíjate, en eso coincido contigo y es aquí donde nos damos cuenta quizá las limitaciones un poco de la ideología. Porque si bien estas dos administraciones de un corte más hacia la parte de izquierda se han opuesto a la técnica del fracking, ambos países se han vuelto más vulnerables, han perdido soberanía por la parte de la ideología. Cómo balancear la seguridad energética con estas demandas ideológicas de sus coaliciones gobernantes. Es un equilibrio frágil, es un equilibrio que cambia con día a día. Ya veremos cómo logra resolverse. Pero incluso en Estados Unidos también han paralizado o promovido el fracking según la posición política, ¿no? En cierta parte, fíjate, eso es una cosa muy interesante, porque si nos regresamos en los últimos 10 años, a los últimos años de la administración del presidente Obama en su segundo periodo, a pesar de que él decía que él estaba en contra de ese tipo de cosas, la realidad es que tenía muy poca injerencia, muy poca efectividad en poder nulificar estos avances. Es muy interesante porque aquí sí vemos la diferencia de que son los estados los que pueden poner su propia legislación, su propia reglamentación en materia ambiental, en materia de usos de agua, obviamente en la disposición sobre todo de tierras públicas para poder hacerlo. En el caso de Estados Unidos es el gobierno federal el que tiene muy pocas tierras públicas en tierra a tierra y obviamente tiene una gran posibilidad de poderlo hacer en aguas marinas. Hay que decirlo también, Fernando, de que no hay ningún proyecto en el mundo donde se haya hecho fracking en alta mar. Así que obviamente la capacidad de influir del gobierno federal en los Estados Unidos, a diferencia de México y Colombia, es muy, pero muy limitado poder hacerlo. Ahora, para ir terminando, Gonzalo, el mundo habla mucho de las energías limpias, de electrificación del transporte, de normas más estrictas para reducir el peso del crudo en la economía internacional. ¿Cómo ves a futuro? Ya lo adelantaste al inicio, pero vamos a terminar para hacer una especie de entrevista circular. ¿Cómo ves a futuro el peso del petróleo en la economía mundial, ¿verdad? No en países en concreto, sino el peso del petróleo en los movimientos económicos mundiales? Fíjate, esa es una muy buena pregunta y apenas hace un par de semanas estuve en una conferencia de las grandes consultoras que se dedican a estos temas y hablaban y convergían con temas acerca de que si ya habíamos llegado al pico del petróleo. La realidad es que todavía estamos lejos de hacerlo, pero la contribución va a ir bajando a partir del 2042. Va a ser menos la utilización del petróleo, pero se va a estabilizar en alrededor de un 30%. Ahorita estamos hablando de poco más del 45%. Estamos hablando de un mercado global de más de 110 millones que bajaría un poco más de 80. Es una parte muy importante, sigue siendo muy, pero muy grande, pero es importante entenderlo como una constante que sigue creciendo. La población mundial sigue de una manera u otra incrementándose. Vemos que los países, a pesar de muchas dificultades, están haciendo y teniendo más riqueza.
obviamente vamos a ver un mayor crecimiento muchísimo más rápido, mucho más ágil de las energías renovables que han empezado a ser extremadamente competitivas, especialmente la tecnología solar. Ahí yo dejaría un tema para la reflexión. Es muy importante entender que el papel de China en esta revolución energética, dado su gran capacidad, o en este caso su gran sobrecapacidad de inversión, ya tiene todas las cadenas productivas de esta tecnología. Adoptar paneles muy probablemente van a ser chinos. Los nuevos autos eléctricos, los más eficientes, son chinos. Los más accesibles también son chinos. ¿Cómo van a poder competir las grandes armadoras globales japonesas, coreanas, contra esos avances tecnológicos? Ese va a ser el reto que veremos en los siguientes 10 años. Muy bien, y no prometo una entrevista para los próximos 10 años, pero sí muy pronto de vuelta contigo, Gonzalo. Muchas gracias por todos tus conceptos. Claro que sí, Fernando. Qué gusto platicar contigo. Pura Vida era Gonzalo Monroy, consultor con muchos años de experiencia en el sector energético y de hidrocarburos, a quien le agradecemos su participación siempre aquí, a las 5 siempre. Y directo nos vamos a la columna de los viernes. Tómese un respiro, respire profundamente y escuchemos a Mafa Moya con Bienestar Alternativo. Feliz viernes, un saludo para ti, Fernando, para Mauricio y el equipo, y para ustedes, queridos oyentes. Hoy, desde esta cápsula de Bienestar Alternativo, vamos a la raíz de la resiliencia humana, a la pregunta fundamental: ¿qué nos queda cuando lo perdemos todo? El psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl no respondió a esta pregunta en un cómodo consultorio, la respondió en el lugar más desolador que la humanidad haya creado, los campos de concentración nazis. El hombre en busca de sentido no es solo un libro de memorias, es un testimonio científico de la supervivencia del alma. Frankl observó que de miles de prisioneros, solo una minoría mantenía su voluntad de vivir, y no eran necesariamente los más fuertes físicamente, eran aquellos que aún tenían un porqué. Frankl nos demostró que a un ser humano se le puede arrebatar absolutamente todo: la familia, las posesiones, la salud, la dignidad, el nombre. Pero hay algo que ningún torturador, ninguna circunstancia, ni en el destino más cruel puede quitársele a un ser humano. Es la última de las libertades, la capacidad de elegir nuestra propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, la libertad de decidir nuestro propio camino interior. Esta es la verdad incómoda que nos lanza Frankl. La vida no nos pregunta qué esperamos de ella, la vida nos interroga a nosotros, y el hombre solo puede responder a la vida con una sola cosa: actuando con responsabilidad, respondiendo con su propia vida. La fuerza impulsadora principal de un ser humano no es la búsqueda de placer como creía Freud, ni la búsqueda de poder como pensaba Dier. Es la búsqueda de sentido. La logoterapia, la escuela de psicoterapia que Frankl fundó, se basa en esta voluntad de sentido. Cuando un ser humano pierde su porqué, cuando se sumerge en el vacío existencial, cae en la desesperanza. Frankl vio que estos prisioneros eran los primeros en ceder su último trozo de pan. Precisamente eran los que se abandonaban y morían, y no por el hambre, sino por la falta de propósito que no los anclaba a la mañana siguiente. Pero ¿cómo se encuentra ese sentido en medio del caos? ¿Cómo se lo encuentran ustedes aquí, ahora, en medio de sus propias batallas? Frankl nos enseña que el sentido de la vida es personal e intransferible, es único para usted y para mí, y se puede encontrar de 3 maneras: a través de la obra o la creación, tener una vocación, una misión, un trabajo que realizar, que trascienda, que tenga un proyecto en mente, un libro por terminar, o simplemente una tarea de responsabilidad hacia otros que cumplir. Segundo, a través del amor y la experiencia. Frankl se mantuvo vivo aferrándose al amor por su esposa, aunque ni siquiera sabía si estaba viva. Él lo escribe bellamente con esta frase: comprendí como un hombre desposeído de todo en este mundo que todavía puede conocer la felicidad si contempla al ser querido. El amor es la única manera de comprender al otro en lo más profundo de su personalidad, y ese amor, aún en la ausencia, se convierte en un refugio inexpugnable. El tercero sería a través de la actitud ante el sufrimiento inevitable. Esa es la lección más difícil, pero la vital. Frankl no glorifica el dolor. Él afirma: si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido también en el sufrimiento. Cuando ya no podemos cambiar una situación, una pérdida, una enfermedad, una injusticia, la vida nos
desafía a cambiarnos a nosotros mismos en ese sufrimiento que se convierte en una oportunidad ética y espiritual. Podemos elegir cómo llevar ese dolor, con dignidad, con valor, convirtiéndolo en un triunfo interno. Cuando el dolor encuentra un significado, por doloroso que éste sea, deja de ser simplemente sufrimiento sin sentido. Piensa en la frase de Nietzsche que adoptó Frankl: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Su porqué no tiene que ser grandilocuente, puede ser pequeño, puede ser una persona, puede ser un principio moral, pero debe ser tan fuerte que te haga responsable de tu existencia. Frankl no dice que la felicidad no debe ser un objetivo directo. La felicidad, como el éxito, es un efecto secundario, inesperado, que aparece cuando nos dedicamos a una causa mayor que a nosotros mismos. Por ejemplo, si usted persigue la felicidad de forma directa, la ahuyentará, pero si se dedica a un sentido, ella llegará y se poseerá suavemente en su hombro. Permítame plantearle el imperativo frankliano, la regla fundamental que recomendaba para sus pacientes. Vive como si estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan descaradamente como ahora estás a punto de hacerlo. Imagina que tienes una segunda oportunidad. Esa es la herramienta más poderosa para despertar tu sentido de la responsabilidad en el presente. Te obliga a frenar la inercia, el piloto automático, y a elegir con plena atención la conciencia. Cada decisión, cada pequeña acción, cada actitud que elijas hoy te está dando la respuesta al interrogatorio de la vida. El legado por Viktor Frankl es la afirmación que el ser humano es más que su biología, más que sus impulsos, más que su entorno. Llevamos una dimensión espiritual inquebrantable. En un mundo que a menudo parece arrojarnos al vacío existencial, recuerda que eres tú el que busca el sentido. El hombre no se limita a existir, el hombre decide lo que será su existencia. Tu tarea es única, tu oportunidad es única. No te preguntes ¿qué me dará la vida? Pregúntate ¿qué espera la vida de mí? Y con esa pregunta, elige tu respuesta con la dignidad que solo un ser humano libre puede ejercer. Feliz fin de semana y que te quedes con esta reflexión. Soy Mafa Moya. Gracias, Mafa. Bueno, ahí les queda para el fin de semana esa idea de imaginar una segunda oportunidad de vida para vos. Así que busca tu sentido. Gracias, amigos, por una tarde más que compartimos y en que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero en controles RC891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. No, en 23 horas no. Nos vemos en unas cuantas horas más. Hasta el lunes. A las 5 siempre con Fernando Franco.